Dios le bendiga. En esta tarde estamos aquí grabando las últimas asignaciones que se nos han pedido. Eh, Hemos estado estudiando el libro y hemos decidido agregarle un capítulo y cada quien escogió un tema y en este día yo también escogí el tema que dice el ministro y la unidad de la iglesia, que es un punto muy importante dentro del pueblo de Dios, ya que envuelve al ministro como un guía espiritual de la iglesia, como diría el apóstol Juan, el ministro como un ángel de la iglesia y que se le ha encomendado el trabajo de alimentar, dirigir, instruir a su pueblo. Es una gran responsabilidad que tiene el ministro de Dios de poder ministrar y dirigir y nutrir a la iglesia. Y no solo eso, sino que velar también por la unidad. Y en esta tarde quisiéramos empezar con el punto número 1 que dice: la unidad, un deseo del corazón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, antes de llegar a la cruz, Él elevó una oración, su anhelo más profundo para la iglesia. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 17, 21, dice el texto: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Jesucristo hizo esa oración antes de ir a la cruz, siempre porque Él nos amó con amor eterno. Y luego queríamos que el Señor estuviera guardándonos siempre en la unidad, para que cuando vinieran las situaciones difíciles, esa unidad, ese amor, nos ayude a poder seguir hacia adelante. Y encontramos en la Biblia que esa unidad se reflejó desde el principio de este mundo. Porque si leemos en Génesis capítulo 1 y su versículo 26, ahí encontramos cuando fue formado el primer ser humano, donde la Biblia habla de que el Padre habla y dice: hagamos al hombre. Está hablando en plural. Yo me imagino que ahí estaba el Hijo y que ahí estaba el Espíritu Santo para poder hacer ese trabajo hermoso que hizo en el primer ser humano, que dice la Biblia que lo formó a semejanza de Dios. Así que encontramos esa unidad ahí desde el principio. Luego pasamos al número 2, que dice la unidad como obra del Espíritu Santo. Aunque el ministro tiene un rol fundamental, la unidad no depende únicamente de su esfuerzo personal, sino que es una obra del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, el apóstol enseña que debemos guardar, dice el texto, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí el apóstol Pablo nos exhorta a que tenemos que guardar ese vínculo de unidad para que podamos vivir en paz en la congregación y poder así reflejar que verdaderamente somos hijos de Dios. Y
Tenemos también el número 3 que habla sobre la unidad como plataforma para el avivamiento. En Pentecostés, la Biblia dice en el capítulo de Hechos, capítulo 2 y su versículo 1, dice que estaban todos unánimes y juntos. Sé que la unidad procede al derramamiento del Espíritu Santo. Una iglesia unida es una iglesia lista para el avivamiento. Cuando el ministro promueve la unidad, está preparando el terreno para que Dios se mueva con poder, para que haya salvación, milagros y el crecimiento espiritual. Porque dice que en Hechos capítulo 2 y su versículo 1 que todos estaban unánimes y juntos. O sea que ahí nos está hablando que había una unidad, que nadie tenía nada, sino que todo lo que poseían lo podían compartir entre ellos. Y a eso se le llamaba una unidad. Gloria al Señor. Y tenemos también el número 4. Punto número 4 que dice el ministro como pacificador y restaurador. Y está en el versículo que quiero leerles, está en Mateo capítulo 5 y su versículo 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo sé que el ministro también tiene otro llamado a ser pacificador, a ser reconciliador, a ser un puente para poder conectar a las diferencias que hayan entre la iglesia. Y quisiera leerles, dice, el Espíritu Santo actúa como un puente de reconciliación. No toma partido, toma la cruz, no alimenta conflictos, los sana. Su labor es recordar a todos que somos un solo cuerpo en Cristo. La unidad no significa ausencia de conflictos, sino la capacidad espiritual para resolverlos con amor y sabiduría. Yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo viene a darle al ministro, amor y sabiduría para poder resolver las diferencias que a veces surgen en la iglesia. Gloria al Señor. Tenemos también el punto número 5 que habla sobre el ministro como ejemplo de unidad. En toda la iglesia o comunidad donde el ministro desea la unidad dentro de sus congregantes, es necesario que el ministro mismo sea ejemplo y que demuestre con hechos el amor de Cristo, la obediencia, la unidad, y comience en el corazón del ministro. Su manera de resolver conflictos modela la cultura espiritual de la congregación. Un ministro humilde, accesible, guiado por el Espíritu Santo, inspira a la iglesia a vivir en armonía. Por lo contrario, el liderazgo dividido, impulsa por intereses personales, invita a fracturar el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta, dice, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esas son palabras fuertes que el apóstol Pablo nos da a entender ahí, que nosotros podamos, dice, ser imitadores
de Él, así como Él es de Cristo. Porque hay un refrán del sacerdote tradicional que dice: haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Y hay una gran diferencia entre este versículo y lo que el sacerdote tradicional dice. Pero el ministro de Cristo siempre sigue las pisadas de Cristo y imita a Cristo para que cada día podamos parecernos a Él. Y quisiera leerles un poquito de la clausura. Dice: el ministro es un instrumento esencial en la unidad de la iglesia. Su ejemplo y enseñanza, su liderazgo pastoral, su dependencia del Espíritu Santo permite que la congregación viva en armonía y cumpla su propósito en Cristo. La unidad es simplemente un ideal, sino una responsabilidad compartida, guiada por un liderazgo que refleja el corazón de Dios. El ministro debe recordar constantemente que su labor no es solo predicar, sino defender y también de fomentar unidad entre los hermanos. Así que en esta tarde Dios les bendiga y esperamos que esta pequeña reflexión la pueda entender mi maestro.